El millonario subestimó a una repartidora, pero descubrió a una genia de la administración y se enamoró. Una vibración sutil recorría la ciudad al amanecer, como un eco distante de un latido acelerado que presagiaba el inminente impacto de lo insólito. La metrópolis despertaba entre murmullos y destellos. Un cielo encapotado se tiñó de tonalidades anaranjadas y púrpuras, mientras las luces de neón parpadeaban en la distancia, anticipando la agitación del día. En el corazón de este escenario urbano se erguía un imponente edificio de cristal y acero, la sede de Lancaster Capital, donde se concentraba el poder, la ambición y la arrogancia. Dentro de este rascacielos, el ambiente era una sinfonía de texturas y sensaciones, el frío tacto de los mármoles pulidos, el susurro incesante del aire acondicionado y el eco metálico de pasos apresurados. En el vestíbulo, el aroma a café recién molido se mezclaba con la fragancia tenue de cera de mobiliario, creando una atmósfera casi ritual, casi sagrada para quienes se desplazaban por sus pasillos. Fue en este ambiente cargado de expectativas que se introducían los dos protagonistas de esta historia. Ethan Lancaster, el magnate enigmático y temido por muchos, se encontraba en su despacho principal, un espacio amplio que parecía diseñado para inspirar grandeza y a la vez intimidar. Con una mirada fría y calculadora, observaba por la ventana panorámica que daba a la ciudad, donde el sol matutino acariciaba los edificios con un brillo dorado. Cada objeto en su despacho hablaba de lujo: una pesada mesa de caoba, sillas de cuero curtido y una colección de obras de arte moderno que reflejaban su gusto exquisito y su poderío financiero. Sin embargo, en medio de esa opulencia había una sensación de soledad y desconexión, como si el dinero y el éxito no pudieran llenar un vacío interior. Ethan se movía con la precisión de un relojero, sus movimientos medidos y casi coreografiados, pero sus ojos revelaban una tensión interna, una lucha oculta entre el orgullo y la necesidad de ser reconocido más allá de su fortuna. A pocos pisos de allí, en una zona de servicio del mismo edificio, se desarrollaba una realidad muy distinta. Sophie Carter, una joven de mirada vivaz y determinación inquebrantable, se movía ágilmente entre cajas y paquetes, cada uno cuidadosamente envuelto en un ambiente que olía a papel, tinta y el sutil aroma del sudor mezclado con el perfume de la esperanza. La textura áspera de las cajas se oponía a la suavidad de su piel, recordándole en cada toque la dualidad de su existencia, la dureza de la vida y la delicadeza de sus sueños. Sophie trabajaba en condiciones que desafiaban la lógica del lujo que reinaba en los pisos superiores. Para ella, cada entrega era una carrera contra el tiempo, una oportunidad para forjar su destino en medio de la adversidad. El sonido inusual de un timbre distante interrumpió el murmullo cotidiano del vestíbulo, marcando el inicio de un día que prometía ser extraordinario. Mientras el eco se desvanecía, la cámara se deslizó suavemente por el pasillo, capturando el ir y venir de personas ajenas a la inminente revolución que se estaba gestando. La cámara, casi cómplice de la historia, enfocó un primer plano de Sophie, cuyo rostro se iluminó por un rayo de sol que se filtraba entre las ventanas del corredor. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y timidez, mientras se preguntaba si hoy sería el día en que su mundo cambiaría para siempre. El contraste entre ambos universos era tan palpable como el roce de dos mundos opuestos. Mientras Ethan se entregaba a sus reuniones y decisiones millonarias, Sophie luchaba contra la inercia de la rutina, llevando consigo no solo paquetes, sino sueños y aspiraciones ocultas detrás de cada entrega.
En el microcosmos de Lancaster Capital, el ambiente se impregnaba de una tensión que trascendía el mero flujo de trabajo. Los pasillos resonaban con el clamor de conversaciones formales y el tintinear de tazas de porcelana, pero en algún rincón, un susurro apenas perceptible anunciaba que algo estaba a punto de romper el molde establecido. La historia toma un giro inesperado en el momento en que Sophie, con la determinación de quien ha enfrentado 1000 obstáculos, se prepara para realizar una entrega crucial. El paquete en sus manos no era simplemente un contenedor más, sino el portador de un mensaje que, sin saberlo, estaba destinado a desencadenar una serie de eventos que alterarían el curso de la vida de Ethan y de ella misma. Con cada paso, el sonido de sus zapatillas desgastadas sobre el suelo pulido parecía marcar el ritmo de un destino que se construía en silencio. La textura del pavimento, fría y a veces resbaladiza, le recordaba la fragilidad de la vida, pero también la solidez de su convicción. Al llegar a la sala de reuniones, el ambiente se transformó radicalmente. La sala era un escenario de contrastes, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer, una larga mesa de conferencias reluciente y sillas de diseño ergonómico que invitaban a la formalidad. Sin embargo, lo que realmente marcaba la diferencia era la sutil pero inconfundible presencia del poder. El murmullo de voces se mezclaba con el sonido rítmico de los teclados, y en medio de ese concierto corporativo, Sophie emergió como una figura casi etérea, portadora de una luz interior que desafiaba la fría lógica de los números y las cifras. A medida que avanzaba la jornada, la tensión en el aire se intensificaba. Cada interlocución, cada mirada furtiva estaba cargada de preguntas no formuladas y respuestas que aguardaban ser descubiertas. Ethan, ajeno al mundo que bullía en los rincones más humildes de su edificio, permanecía inmerso en su burbuja de certezas, ignorando la inminente revelación que estaba a punto de desafiar su preconcepción. Mientras tanto, Sophie sentía el peso de su propio potencial, una mezcla de inseguridades y sueños que la impulsaban a seguir adelante, a pesar de las dificultades y la indiferencia. El sonido sutil de una respiración agitada, el roce accidental de manos y el murmullo contenido de un suspiro profundo eran los primeros indicios de que algo extraordinario se estaba gestando. Los detalles sensoriales se entrelazaban en una coreografía precisa. El frescor del aire matutino, el leve retumbo de los ascensores en movimiento y el aroma penetrante de la madera recién pulida. Todo parecía conspirar para que, en ese preciso instante, la dualidad del poder y la humildad se encontraran en un cruce inesperado. La cámara, imaginaria y omnipresente, capturaba la escena con una intensidad que obligaba al espectador a sumergirse en cada matiz. El contraste entre la luz y la sombra se convertía en un personaje más, revelando la complejidad de los sentimientos que latían en el interior de Ethan y Sophie. En el despacho de Ethan, el eco de sus pasos retumbaba en el vacío de una soledad elegida, mientras en el sector de entregas, la energía de Sophie impregnaba cada rincón con la promesa de un cambio. Los sonidos se convertían en un lenguaje propio, el golpeteo rítmico de sus zapatillas, el murmullo constante de las conversaciones y el sutil tintineo de la campanilla de la puerta anunciaban que algo mayor estaba por suceder. Cada elemento sensorial servía para profundizar en la esencia de estos personajes. Ethan, cuya voz solía ser firme y decidida, en ese momento revelaba una tensión apenas perceptible, como si cada palabra que pronunciaba estuviera cargada de un peso que ni él mismo comprendía del todo. Por otro lado, Sophie,
Con sus manos hábiles y su mente afilada, sentía el roce del papel en sus dedos, la frialdad de la superficie del paquete que sostenía, y en ese contacto se esbozaba la promesa de un conocimiento que iba más allá de lo evidente. En una esquina del vestíbulo, la fragancia a libros antiguos y a cuero envejecido se mezclaba con el aroma a limpieza y desinfectante, simbolizando el cruce de mundos, el pasado y el presente, la sabiduría oculta y la inmediatez de la vida moderna. Mientras Ethan se preparaba para enfrentar un día de desafíos empresariales, el universo conspiraba para que Sophie, con su determinación y su mente brillante, se convirtiera en la chispa que encendería una revolución interna en aquella fortaleza del poder. El primer capítulo de esta historia no solo establece el escenario y presenta a los personajes, sino que también sumerge al espectador en un mar de sensaciones, haciéndolo partícipe de cada detalle, de cada susurro y de cada latido acelerado. Es un inicio que con intensidad y precisión nos invita a cuestionar las apariencias, a buscar la esencia oculta tras el brillo superficial y a prepararnos para una travesía en la que lo inesperado se convierte en la regla. La ciudad, el edificio y especialmente la dualidad entre Ethan y Sophie se entrelazan en una narrativa que promete revelar poco a poco secretos y verdades que alterarán no solo sus vidas, sino también la concepción misma del poder y del talento. Mientras la mañana se convertía en día y el sonido incesante de la ciudad comenzaba a entonar su propia sinfonía, el destino se cernía con silenciosa determinación. La tensión entre el lujo y la lucha diaria, entre la arrogancia y la resiliencia, era palpable en cada rincón. Así, en este preciso instante, la historia se inauguraba, no con un clímax rimbombante, sino con la sutileza de detalles que prometían cambiarlo todo. El espectador se veía envuelto en un torbellino de emociones. La sorpresa ante lo inesperado, la empatía por el espíritu indomable de Sophie y la anticipación de un futuro en el que las barreras se derrumbarían, dando paso a una transformación que dejaría a todos sin aliento. La narrativa se erige como un testimonio de que, en el choque de dos mundos aparentemente irreconciliables, se esconden secretos poderosos y una verdad que espera ser descubierta. Con cada palabra, con cada sonido y cada textura, el telón se abre para revelar la epopeya de un hombre y una mujer destinados a encontrarse en el lugar menos esperado, marcando el inicio de una aventura que retará las convenciones y cambiará el curso de sus vidas para siempre. El día había transcurrido en un ritmo frenético y en medio del bullicio matutino, un suceso inesperado se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Mientras la ciudad se sumergía en una sinfonía de claxones, pasos apresurados y murmullos, en las aceras, dentro de la imponente sala de reuniones de Lancaster Capital, se estaba gestando un conflicto que alteraría el destino de todos. La atmósfera, ya cargada de tensión por las decisiones millonarias y las estrategias corporativas, se impregnó de una energía casi palpable, como si las paredes mismas se prepararan para absorber el impacto de un secreto largamente contenido. La escena se desplegaba en una sala de conferencias de diseño futurista, cuyos amplios ventanales permitían que la luz inmaculada del amanecer penetrara y delineara sombras dramáticas sobre la mesa de mármol. El sonido de teclados mecánicos, combinado con el murmullo de voces tensas, creaba un ambiente en el que cada palabra parecía pesar toneladas. Los rostros de los ejecutivos se mostraban severos, marcados por la ansiedad y el temor al fracaso. En ese instante, una conversación acalorada entre Ethan y los principales accionistas llenaba el aire, cada frase cargada de reproches y acusaciones veladas. Fue en ese contexto, en medio de la cacofonía controlada,
y el eco insistente de promesas incumplidas, que se produjo el incidente que alteraría el curso de la jornada. Sophie Carter, con el paquete en sus manos y la determinación grabada en cada línea de su rostro, se encontró en el lugar equivocado en el momento justo. Al llegar a la sala de reuniones para entregar un documento confidencial, un paquete que, sin que ella lo supiera, contenía datos cruciales sobre un contrato que podía salvar a la empresa de una pérdida inminente, su presencia rompió el delicado equilibrio del entorno. El timbre suave de la puerta se confundió con el rumor ensordecedor de la tensión, y la mirada inquisitiva de un asistente se cruzó con la de Sophie. Sin mediar palabra, la joven se presentó, con una voz que oscilaba entre la firmeza y la cautela, mientras ofrecía el paquete a uno de los directores. En ese preciso momento, una chispa de incredulidad recorrió la sala. Nadie esperaba ver a una repartidora cuyo aspecto modesto contrastaba radicalmente con la elegancia y la autoridad que dominaban ese espacio. Los murmullos se intensificaron. Se notaba que la presencia de Sophie no era simplemente una coincidencia, sino un elemento perturbador en un escenario donde todo parecía estar perfectamente calculado. Mientras la sala se sumía en un silencio incómodo, Ethan, que había estado absorto en su propio mundo de cifras y estrategias, levantó la vista con una mezcla de desdén y curiosidad. La brisa matutina, colándose por la rendija del ventanal, parecía acariciar la figura de Sophie, enfatizando su fragilidad y al mismo tiempo la fortaleza que emanaba de su mirada. El eco de sus pasos resonó con un tono metálico y frío, mientras ella, consciente del peso de sus propias aspiraciones, sostenía el paquete con manos que parecían vibrar levemente por la adrenalina del momento. El conflicto se materializó de forma abrupta y casi violenta. Un director, con la voz áspera y los ojos inyectados en ira, lanzó una pregunta que retumbó en la sala. ¿Qué hace aquí una repartidora? ¿Acaso no sabe que este es un recinto para profesionales? La pregunta, cargada de prepotencia y desprecio, perforó el ambiente, generando un murmullo de aprobación entre algunos ejecutivos, mientras otros intercambiaban miradas de disconformidad. La tensión se hizo insoportable, como el zumbido de un enjambre enfurecido, y la respuesta de Sophie, en un tono sereno pero firme, se alzó como una reivindicación de su dignidad. Vengo a entregar un documento que puede cambiar el rumbo de esta empresa si tan solo se le da el valor que merece. En ese preciso instante, un silencio sepulcral se apoderó del recinto. La voz de Sophie, impregnada de una mezcla de determinación y vulnerabilidad, contrastaba con el escepticismo de los presentes. Los sentidos se agudizaban, se percibía el olor acre de la tensión mezclado con el aroma tenue de café recalentado, mientras la textura fría del mármol se convertía en un recordatorio tangible de la inercia del poder. Los ojos de Ethan se estrecharon, y en su mirada se reflejaba una chispa de reconocimiento y a la vez de desprecio. Era como si, en ese instante, se cuestionara la propia noción de superioridad. La atmósfera vibraba con una energía casi eléctrica, y el director que había planteado la primera objeción decidió dar un paso al frente, exigiendo que se abriera el paquete en el acto para verificar su contenido. Las manos de Sophie temblaron ligeramente mientras abría el envoltorio con cuidado, cada movimiento medido y cargado de una precisión casi quirúrgica. El sonido del papel desgranándose sobre el mármol se fusionó con el latido acelerado del corazón de la joven, y en el aire se mezclaban fragancias de tensión y anticipación. Dentro del paquete se encontraban documentos que detallaban una estrategia innovadora, un plan meticuloso que revelaba cómo optimizar la administración interna
y revertir una situación que amenazaba con hundir a la empresa en pérdidas millonarias. Los ojos de los ejecutivos se abrieron como ante un milagro inesperado, y las expresiones de incredulidad dieron paso a murmullos de asombro. Sin embargo, en medio de esa efusión de reacciones, Ethan mantuvo una postura de escepticismo, como si se negara a aceptar que una simple repartidora pudiera concebir una solución tan brillante. El conflicto no tardó en intensificarse. Una pregunta resonó en la sala. ¿Por qué alguien ajeno a este mundo corporativo tendría acceso a ideas tan revolucionarias? La interrogante se impregnó en el ambiente y la tensión alcanzó un punto crítico. La respuesta de Sophie fue tan incisiva como inesperada. La genialidad no se mide por el título o la apariencia, sino por la capacidad de ver lo que otros no se atreven a imaginar. Con esas palabras, la joven no solo defendía su integridad, sino que desafiaba abiertamente a una estructura que se había convencido durante años de su propia invulnerabilidad. El director, que hasta ese momento se había mostrado intrigado por la propuesta, intervino con un tono que oscilaba entre la admiración y el recelo. Quizás haya algo en lo que valga la pena escuchar. De lo contrario, estaremos condenados a repetir los mismos errores. Su voz, cargada de una sinceridad forzada, parecía intentar mediar entre dos polos opuestos. El conservadurismo de la jerarquía y la innovadora frescura que Sophie traía consigo. La sala se convirtió en un escenario de confrontaciones veladas y desafíos silenciosos, donde cada palabra era un arma y cada silencio una carga explosiva. Mientras tanto, afuera, la ciudad seguía su curso implacable. La brisa de la mañana se había vuelto más fría y el olor a asfalto mojado se mezclaba con la fragancia sutil de las primeras flores de la temporada. En ese preciso instante, la puerta principal del edificio se abrió para revelar rostros curiosos que, sin saberlo, se convertirían en testigos silenciosos de un cambio sísmico en el interior del Lancaster Capital. La dualidad de la vida entre el privilegio y la lucha diaria se manifestaba con una intensidad que parecía detener el tiempo. Ethan, que hasta ahora había mantenido una fachada imperturbable, experimentaba una lucha interna. La idea de que alguien tan ajeno a su mundo pudiera proponer una solución tan ingeniosa despertaba en él sentimientos encontrados. Por un lado, el rechazo instintivo al cambio, y por otro, una punzada de admiración que amenazaba con quebrantar su rígido control. Su mente, acostumbrada a la lógica fría de los números y las proyecciones, se veía forzada a confrontar la incertidumbre de lo desconocido. Cada fibra de su ser vibraba al compás de una tensión que no podía ignorar, y en silencio se preguntaba si tal vez había estado ciego ante la posibilidad de la verdadera innovación. La discusión se prolongó en un vaivén de acusaciones y justificaciones. Los ejecutivos, atrapados en la vorágine del conflicto, intercambiaban miradas que hablaban de ambiciones ocultas y miedos reprimidos. El ambiente estaba cargado de una energía casi tangible, en la que cada roce de piel contra la fría superficie de la mesa parecía encender chispas de conflicto. La textura rugosa de las manos de Sophie, contrastando con la suavidad inmaculada de las camisas de los ejecutivos, se convirtió en símbolo de la brecha entre dos mundos, el del poder establecido y el de la innovación disruptiva. El incidente, con su fuerza arrolladora, dejó claro que la estructura de Lancaster Capital estaba a punto de ser sacudida. La presencia de Sophie no era solo una anomalía, sino una señal de que la rigidez del sistema estaba llegando a su fin. Entre murmullos y silencios prolongados,
El peso de sus palabras se asentó en el ambiente y cada latido parecía sincronizarse con la inminente revolución. La sala, antes regida por la autoridad incuestionable, se convirtió en un campo de batalla de ideas, donde la inocencia y la audacia se enfrentaban a años de tradiciones inmutables. En ese preciso instante, el destino se mostraba implacable. La determinación de una joven, armada con la simple fuerza de su convicción y su mente aguda, desafiaba el orden establecido. La tensión se intensificó, y en el silencio que siguió a las últimas palabras de Sophie, se hizo evidente que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Los ecos de esa intervención resonarían en cada rincón del edificio, dejando una marca imborrable en la historia de Lancaster Capital. Mientras la reunión continuaba, la atmósfera se impregnaba de un sentimiento agridulce. Por un lado, la incertidumbre de lo que vendría, y por otro, la innegable esperanza de que el cambio era posible. Los rostros de los ejecutivos, antes tan seguros y rígidos, comenzaban a mostrar las primeras señales de duda, como si la chispa de la revelación hubiera encendido en ellos la posibilidad de algo mejor. Ethan, aunque aún envuelto en su manto de escepticismo, se veía forzado a reconsiderar cada uno de sus preconceptos. La tensión del ambiente era tan intensa que parecía traspasar las paredes, colándose en cada rincón del edificio y llegando hasta el corazón de la ciudad. La fragancia de la mañana se había transformado en un presagio, un anuncio silencioso de que algo revolucionario estaba en marcha. Y en medio de todo ello, la figura de Sophie permanecía imperturbable, con la mirada fija en un futuro que aún se mostraba incierto, pero lleno de promesas. Con cada palabra pronunciada, con cada gesto y cada silencio cargado de significado, el conflicto se profundizaba y la trama se enredaba en una red de posibilidades y desafíos. Las tensiones acumuladas en la sala de reuniones se fusionaban con los latidos acelerados de un corazón que se rehusaba a aceptar la inercia del pasado. El incidente había dejado una huella imborrable en todos los presentes, un recordatorio de que la innovación puede surgir en el lugar más insospechado y de que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el miedo en determinación. Cuando la reunión llegó a su fin, la sala quedó impregnada de una inquietud persistente, una pregunta sin respuesta que resonaba en el aire. ¿Qué implicaría aceptar lo que Sophie había propuesto? La respuesta, oculta en el laberinto de 1900 ambiciones y miedos, se desvelaría solo en el transcurso de los días venideros. Mientras las luces del atardecer comenzaban a teñir de dorado el horizonte, cada persona en aquel recinto comprendió que el status quo había sido desafiado de manera irrevocable, y que lo que parecía un simple incidente se transformaría en el catalizador de una revolución interna que cambiaría para siempre la esencia de Lancaster Capital. La atmósfera en Lancaster Capital había cambiado irremediablemente tras el impactante incidente. La sala de reuniones aún vibraba con el eco de las palabras de Sophie, y el ambiente corporativo, antes rígido y predecible, se había tornado en un campo de batalla de ideas y emociones. Mientras los ejecutivos intentaban recomponer el orden, la inquietud y la incertidumbre se mezclaban con un rastro de admiración inesperada hacia la joven repartidora, cuyos ojos destilaban una determinación silenciosa. En los pasillos del edificio, murmullos y miradas furtivas se entrelazaban con el sonido metálico de los tacones de una ejecutiva que apresuraba su paso, como si cada paso pudiera marcar el compás de un cambio inminente. La tensión se sentía en el aire, densa y casi palpable, acompañada por el aroma a café frío y papel impreso, mientras cada individuo, desde el conserje hasta el director general, parecía ser parte de una coreografía ineludible hacia lo desconocido.
Ethan, en su lujoso despacho, permanecía ensimismado en un torbellino de pensamientos contradictorios. Su mirada, antes segura y dominante, se había suavizado ligeramente, revelando una chispa de duda que nunca antes había mostrado. Sentado, detrás de su imponente escritorio de caoba, se revolvía en un conflicto interno. Por un lado, la reticencia a aceptar que alguien de un entorno tan humilde pudiera poseer ideas que desafiaran la tradición. Por otro, la irrefrenable curiosidad por descubrir el origen de aquella propuesta revolucionaria. Cada sonido en la oficina, desde el leve golpeteo de las teclas hasta el murmullo distante de conversaciones, parecía recordarle que el orden establecido estaba a punto de ser cuestionado. Mientras tanto, en la zona de servicios, Sophie regresaba a su rutina con una calma sorprendente. Su semblante, marcado por la tensión del encuentro, se suavizaba al compás de cada paso que daba sobre el suelo de concreto, cuyo tacto áspero le recordaba la lucha diaria y la fragilidad de sus sueños. El aire frío que entraba por las rendijas de la puerta se mezclaba con el aroma a humedad y sudor, pero también con la inconfundible fragancia de la determinación. En su mente, la imagen del paquete entregado y las reacciones que había generado se transformaban en una promesa de cambio, una semilla que pronto germinaría en terrenos insospechados. Los días siguientes transcurrieron en una espiral de conversaciones susurradas y estrategias secretas. En una sala discreta, apartada del bullicio habitual de las oficinas, un grupo de directores y analistas se reunieron para discutir el contenido del documento entregado por Sophie. La luz artificial, fría y estéril, iluminaba rostros que se debatían entre la tradición y la innovación. El sonido de un proyector y el zumbido de una computadora creaban un trasfondo casi hipnótico, mientras se desglosaban cifras, gráficos y proyecciones que sugerían que la estrategia contenida en aquel paquete podía ser la clave para revertir una situación crítica en la empresa. La conversación se transformaba en un juego de adivinanzas, en el que cada cifra parecía esconder un mensaje codificado y cada dato un indicio de la mente brillante detrás de la propuesta. Sophie, ajena a los debates internos que giraban en torno a su documento, se entregaba a sus labores con la misma intensidad que había mostrado en la sala de reuniones. Cada entrega se transformaba en un viaje sensorial. El tacto áspero del cartón, el leve crujido del papel al abrirse y el susurro del viento que se colaba por las ventanas de los edificios eran testigos silenciosos de su esfuerzo. Con cada paquete que dejaba en manos de personas que ni siquiera conocían su nombre, Sophie sentía que estaba dejando una huella imborrable, una marca de esperanza en un mundo que a menudo parecía ciego a la verdadera esencia del talento. Una tarde, en el transcurso de su rutina, Sophie se vio detenida por un murmullo inusual que provenía del interior del edificio. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, se encontró en un pasillo lateral donde los ecos de voces conspiraban entre sombras. Allí, cerca de una puerta mal iluminada, escuchó fragmentos de conversaciones que hablaban de riesgos, cambios drásticos y el futuro de la compañía. El aire estaba impregnado de un olor metálico y a humedad, como si la tensión y el miedo se hubieran condensado en cada molécula. La sensación era casi tangible, una mezcla de curiosidad y aprensión que la impulsaba a seguir escuchando, aunque sabía que adentrarse en ese misterio podía alterar aún más el delicado equilibrio de su vida. De vuelta en su despacho, Ethan se encontraba inmerso en la revisión minuciosa de los documentos relacionados con la propuesta. Las cifras se desplegaban ante sus ojos en una danza de números que parecían desafiar la lógica de los métodos convencionales.
La sensación del papel, frío y áspero, en sus manos, le recordaba que cada línea escrita era una amenaza silenciosa a su autoridad. Con la ayuda de sus asistentes, comenzó a desmenuzar cada detalle, tratando de identificar el origen de aquellas ideas que, a pesar de su brillantez, ponían en jaque la estructura establecida de la empresa. La tensión se convertía en un torrente imparable, y cada dato revelado despertaba en él sentimientos encontrados. Un orgullo herido por el desconocido, pero también una fascinación que le obligaba a replantearse sus propios conceptos. En 1900, un recodo del edificio, una sala de descanso, se había convertido en el epicentro de rumores y teorías conspirativas. Los empleados, en un ambiente cargado de murmullos y susurros, comentaban que la propuesta de Sophie no era más que la punta del iceberg de una serie de cambios que transformarían la empresa para siempre. Las paredes, decoradas con fotografías de épocas pasadas y momentos de gloria corporativa, parecían absorber cada palabra, cada murmullo y devolverlo en un eco que resonaba con fuerza en cada rincón. La sensación era la de estar al borde de un abismo, de presenciar el inicio de una revolución silenciosa que pondría en jaque no solo a los altos mandos, sino también a toda la estructura jerárquica que durante años se había alimentado de la tradición y el miedo al cambio. Mientras tanto, en una pequeña sala de conferencias improvisada, el director, que había mostrado inicialmente interés en la propuesta, se reunía con un grupo selecto de aliados. Las luces tenues y el murmullo distante de la ciudad creaban un ambiente propicio para las confesiones y las revelaciones. Con voz baja pero firme, expuso sus dudas y al mismo tiempo la posibilidad de que Sophie representara una oportunidad única para reinventar la empresa. Los rostros presentes reflejaban una mezcla de escepticismo y esperanza, y cada palabra era acompañada por gestos que denotaban una lucha interna entre la lealtad al sistema y el deseo de innovación. La textura de la mesa, fría y rugosa, se volvía en ese instante un símbolo de la resistencia que debía ser superada para alcanzar un futuro diferente. El conflicto interno de Ethan continuaba intensificándose en solitario. En las horas tardías de la noche, cuando el edificio se silenciaba y las luces se atenuaban, se le veía caminando por los pasillos vacíos, sumido en sus pensamientos. Cada paso resonaba en la inmensidad del silencio y la sensación de soledad se mezclaba con un miedo inédito a quedar obsoleto en un mundo en constante transformación. La fragancia a cuero de sus trajes y el leve olor a tabaco de su cigarro apenas se percibían en el aire, mientras su mente daba vueltas a la posibilidad de que la propuesta de Sophie pudiera ser el inicio de algo que él no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, el reloj marcaba el paso inexorable del tiempo y cada tic-tac parecía recordarle que la tradición estaba siendo desafiada y que el futuro pertenecía a aquellos que osaran soñar. Sophie, por su parte, continuaba con su jornada, consciente de que cada entrega era una apuesta contra el destino. El tacto del papel, el frescor del viento que acariciaba su rostro y el murmullo lejano de la ciudad se convertían en una sinfonía de esperanzas y desafíos. Aunque su vida estaba marcada por la rutina y la lucha diaria, en su interior ardía la llama de la ambición y la convicción de que su valor trascendía cualquier etiqueta impuesta por el destino. Cada rostro anónimo que encontraba en su camino, cada sonrisa tímida o mirada de sorpresa, reforzaban la certeza de que, a pesar de las adversidades, su momento estaba por llegar. La empresa se encontraba en un estado de transformación silenciosa. Los debates en las oficinas, las discusiones acaloradas en las salas de reuniones y los susurros en los pasillos se combinaban para tejer una red de tensiones y oportunidades. La propuesta de Sophie, que al principio fue recibida con escepticismo,
y desprecio comenzaba a sembrar la semilla de una revolución que prometía derribar muros y desafiar convenciones. La atmósfera se impregnaba de una fuerza casi mística, donde cada gesto y cada palabra adquirían un significado mayor, y donde el conflicto entre el viejo mundo y la innovación emergente se hacía cada vez más evidente. En medio de este torbellino de emociones, la figura de Sophie se erguía como un faro en la oscuridad, un recordatorio de que el verdadero talento no conoce límites ni jerarquías. Su determinación y la serenidad con la que enfrentaba cada obstáculo eran un reflejo de una fortaleza interior que pocos podían comprender. Mientras Ethan se debatía entre el orgullo y la admiración, la empresa misma parecía estar en el umbral de un cambio trascendental, una metamorfosis impulsada por la audacia de una joven que desafiaba lo establecido. El conflicto se profundizaba en cada rincón, en cada conversación y en cada silencio cargado de significado. La revelación de la propuesta había abierto una puerta a un mundo de posibilidades, y aquellos que se aferraban al pasado se veían obligados a confrontar la realidad de un futuro incierto. El balance entre el temor y la esperanza se manifestaba en la fragancia del aire, en el tacto del frío mármol y en el murmullo constante de una ciudad que, a cada instante, latía al ritmo de la transformación. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y las luces de la ciudad titilaban en el horizonte, Lancaster Capital se preparaba para enfrentarse a la verdad. La batalla interna de Ethan, el coraje silente de Sophie y la incertidumbre palpable en cada esquina se combinaban para tejer el preludio de una historia que prometía cambiarlo todo. El destino, inscrito en cada documento y en cada mirada furtiva, parecía haber elegido el momento para revelar que el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarse, en la audacia de abrazar lo desconocido y en la determinación de aquellos que, sin importar su origen, se atreven a desafiar el orden establecido. La atmósfera en Lancaster Capital había ido acumulando una tensión silenciosa, como la antesala de una tormenta que se avecina en el horizonte. La mañana siguiente al tumultuoso incidente aún resonaba en cada corredor y sala, pero ahora algo había cambiado irremediablemente. El ambiente corporativo, antes impregnado de seguridad y predecibilidad, se hallaba ahora saturado de incertidumbre y un palpitar frenético que amenazaba con romper el frágil equilibrio. En ese preciso instante, la empresa se encontraba en 1905. El umbral de una transformación que ninguno de los presentes podría haber anticipado. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las grandes ventanas de la sala de juntas, dibujando sombras alargadas sobre la elegante mesa de mármol. El silencio se veía interrumpido solo por el leve murmullo de conversaciones en voz baja y el sonido distante de pasos apresurados en los pasillos. Todos sabían, sin decirlo abiertamente, que algo crucial estaba a punto de suceder. Esa mañana, el ambiente parecía cargado de una electricidad intangible, como si el mismo aire vibrara con una energía misteriosa y revolucionaria. Ethan se encontraba de nuevo en su despacho, rodeado de documentos y cifras que parecían desafiar las leyes convencionales. La estrategia presentada por Sophie no solo había puesto en entredicho la autoridad de la vieja guardia, sino que ahora amenazaba con derrumbar todo un sistema estructurado en torno a métodos anticuados. Mientras sus dedos recorrían con impaciencia el papel áspero de los informes, una mezcla de furia contenida y una extraña admiración se dibujaba en su semblante. Cada número, cada proyección, era una prueba irrefutable de que las ideas de aquella joven eran tan revolucionarias como inquietantes. Pero lo que más perturbaba a Ethan era la amenaza inminente de perder el control absoluto sobre su imperio.
pues esas ideas no podían ser fácilmente ignoradas ni desterradas. En otro rincón del edificio, en una sala de reuniones improvisada, un pequeño grupo de altos ejecutivos y analistas se congregó alrededor de una mesa que hasta entonces había sido testigo de debates rutinarios y decisiones previsibles. La luz artificial, fría y casi clínica, resaltaba la tensión en cada rostro. Un silencio expectante se apoderó del lugar cuando el director, que había mostrado interés en la propuesta de Sophie, tomó la palabra. Con una voz que vibraba con una mezcla de entusiasmo y cautela, comenzó a relatar los posibles alcances de implementar aquellas ideas disruptivas. Sus palabras, cargadas de promesas y advertencias, despertaban tanto la esperanza de un futuro próspero como el temor a lo desconocido. Mientras hablaba, el eco de su voz se mezclaba con el sonido distante de un reloj que marcaba inexorablemente el paso del tiempo, recordándoles que el cambio era inminente y que cada segundo contaba en la redefinición del destino de Lancaster Capital. En medio de aquella deliberación, la figura de Sophie se mantenía en la periferia del debate, casi como un espectro que desafiaba el orden establecido. Desde la zona de servicios, donde la rutina se combinaba con el incesante ritmo de entregas, su presencia se había convertido en un símbolo de lo inesperado. Aunque no se encontraba físicamente en la sala de juntas, su propuesta se hacía eco en cada conversación y cada intercambio de miradas. La incertidumbre se palpaba en el ambiente y algunos ejecutivos intercambiaban susurros sobre la posibilidad de que aquella joven no solo hubiese ofrecido una solución técnica, sino que también se convirtiera en la clave para un cambio radical en la cultura corporativa. El director, en un arrebato de audacia, sugirió que se realizara una prueba piloto utilizando la estrategia contenida en el documento. La propuesta se presentó con la misma intensidad de un disparo en la oscuridad, y en ese instante la sala se llenó de un murmullo colectivo, como si el silencio se hubiera roto por una revelación inesperada. La idea era arriesgada, y el riesgo se percibía en el ambiente. Cada rostro se mostraba dividido entre la prudencia y el deseo de abrazar lo nuevo. La tensión se intensificó y el aire se volvió denso, impregnado de la fragancia metálica de la adrenalina y el leve olor a café recalentado que se mezclaba con el sudor de la ansiedad. En su despacho, Ethan se enfrentaba a una encrucijada interna. Cada segundo que pasaba incrementaba la sensación de vulnerabilidad. Su implacable control sobre el imperio que había construido estaba siendo desafiado por algo tan inesperado como disruptivo. La luz que entraba por la ventana parecía proyectar sombras que se movían y cambiaban de forma, reflejando la dualidad de su mente. La parte que deseaba mantener el orden a toda costa y la otra que en secreto anhelaba romper con las ataduras del pasado. El zumbido de la ciudad, lejano pero constante, le recordaba que el mundo exterior avanzaba sin detenerse, implacable en su marcha hacia un futuro incierto. En esos momentos, un mensaje llegó a su escritorio, a través de un correo electrónico que parecía haber sido escrito con urgencia y precisión. El remitente era el mismo director que había defendido la idea de la prueba piloto. Con palabras breves y directas, le informaba que se había iniciado el plan para implementar la estrategia propuesta por Sophie en un sector clave de la empresa. La lectura de ese mensaje fue como una bofetada que lo sacudió hasta lo más profundo. El aire pareció volverse más frío, y la sensación de pérdida de control se intensificó en su pecho. La determinación que siempre había caracterizado a Ethan se transformó en una mezcla de ira y miedo, y sus manos temblaban ligeramente al recostarse sobre el escritorio, sintiendo la textura rugosa del papel y el inconfundible olor a tinta, fresca,
como si el futuro estuviera siendo escrito ante sus propios ojos. El riesgo había trascendido la mera confrontación de ideas. Ahora se trataba de un duelo de voluntades, de la lucha entre la rigidez de un pasado glorioso y la promesa inquietante de un futuro irreverente. La prueba piloto no solo amenazaba con alterar las estructuras internas de Lancaster Capital, sino que también ponía en jaque la imagen de poder que Ethan había cultivado durante años. Con cada minuto que transcurría, el conflicto se intensificaba y la división entre los que abrazaban la innovación y los que se aferraban a las viejas tradiciones se hacía cada vez más profunda. La tensión se percibía en el sonido de cada respiración, en el leve murmullo del aire acondicionado y en el eco incesante de decisiones que parecían definirse en el fragor de la confrontación. En el vestíbulo principal, la fachada de vidrio reflejaba la ciudad en un mosaico de luces y sombras, simbolizando el cruce inevitable entre lo antiguo y lo nuevo. Empleados y visitantes pasaban sin saber que en el interior se estaba gestando una revolución silenciosa, una transformación que amenazaría con derribar las murallas de la jerarquía establecida. La atmósfera se había vuelto casi palpable, cargada de una fuerza que parecía desear salir a flote y cambiarlo todo. El aire olía a esperanza, a incertidumbre y a un dejo de rebeldía que se manifestaba en cada rincón. Mientras tanto, en la sala de juntas, la prueba piloto comenzaba a desplegarse. Los sistemas se activaron y poco a poco se fueron presentando los primeros indicadores de cambio. Gráficos en movimiento, cifras que se reconfiguraban y una sinfonía de datos emergentes daban cuenta de una transformación que, aunque tímida en sus inicios, presagiaba una revolución mayor. Los rostros de los ejecutivos se iluminaban con una mezcla de asombro y temor, mientras cada cifra parecía desafiar las expectativas y arrastrar consigo el peso de un futuro incierto. El ambiente se transformó en un escenario de contrastes. La fría lógica de la administración se fusionaba con la apasionada energía de lo innovador, creando un espacio en el que la tradición se desmoronaba ante la fuerza ineludible del cambio. La implementación de la estrategia de Sophie comenzó a evidenciar sus efectos de forma paulatina, pero innegable. Las métricas que antes habían definido el éxito de Lancaster Capital mostraban ahora variaciones inesperadas, y en cada proyección se vislumbraba el potencial de una gestión revolucionaria. La incertidumbre se mezclaba con la expectativa, y la tensión se volvía casi insoportable para aquellos que habían vivido durante tanto tiempo en la comodidad de lo conocido. La sensación táctil de cada documento, el sonido rítmico de las máquinas y el aroma penetrante de la tinta impresa se convertían en elementos simbólicos de una transformación que se hacía presente en cada rincón del edificio. En ese mismo instante, fuera del centro neurálgico del poder, Sophie continuaba con su vida cotidiana, ajena al tumulto que había desatado su propuesta. Sin embargo, el destino parecía tener planes sincronizados para unir ambos mundos. En el camino de regreso a su modesto espacio de trabajo, sintió una brisa fresca que acariciaba su rostro, mezclada con el olor a tierra mojada y a la lluvia que se avecinaba. Cada paso que daba resonaba con determinación, y en su interior, el latido de un corazón lleno de sueños se aceleraba ante la certeza de que estaba en el umbral de algo trascendental. La inocencia de su mirada se combinaba con la intensidad de su convicción, y cada textura, cada sonido y cada aroma se grababan en su memoria como preludio de un destino ineludible. El conflicto había alcanzado un punto de inflexión. La tensión entre la vieja guardia y la nueva ola de ideas se manifestaba con fuerza en cada rincón de Lancaster Capital.
Los murmullos en los pasillos se transformaban en susurros conspiratorios, y la transformación que se gestaba en el seno de la empresa empezaba a evidenciarse en la postura de quienes, sin quererlo admitir, comenzaban a cuestionar el statu quo. La atmósfera estaba cargada de una emoción casi tangible, una mezcla embriagadora de temor y esperanza que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. En el despacho de Ethan, el reloj seguía su incesante marcha, marcando el paso del tiempo mientras él se debatía entre la resistencia y la aceptación. La incertidumbre se apoderaba de su mente y en cada tic del reloj se sentía la presión de un futuro que no podía predecir. La decisión de implementar la prueba piloto no era solo un experimento, sino un desafío directo a la autoridad y a la esencia misma de su imperio. Mientras los últimos rayos de sol iluminaban la ciudad, Ethan se encontró a sí mismo en un estado de reflexión aguda, sintiendo que, en cualquier momento, la balanza del poder podría inclinarse de manera irreversible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, de improviso, se produjo un giro inesperado en la sala de juntas. Un informe emergente, con datos que parecían confirmar la efectividad de la estrategia de Sophie, fue proyectado en la gran pantalla de la sala. Los números danzaban en el monitor, revelando un crecimiento sostenido y una optimización de procesos que desafiaban la lógica tradicional. El murmullo colectivo se transformó en un silencio atónito, y en ese instante, la mirada de cada ejecutivo se posó en el informe como si en él estuviera contenida la respuesta a todas sus dudas. La revelación fue tan contundente que incluso los más escépticos se vieron obligados a reconocer la magnitud de lo que se estaba gestando. El ambiente se llenó de una mezcla de asombro y recelo, y el director que había impulsado la prueba piloto tomó la palabra una vez más. Con voz temblorosa pero firme, expuso que la implementación de la estrategia no solo había generado resultados medibles, sino que había encendido una chispa de innovación en la organización. Cada palabra era un golpe que derribaba muros de prejuicio y, al mismo tiempo, abría la puerta a un futuro lleno de posibilidades. La tensión se tornó en una especie de expectativa casi mística, como si todos en esa sala presintieran que el destino había tomado un nuevo rumbo y que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la estructura de Lancaster Capital. La luz del atardecer se filtraba de nuevo a través de las ventanas, dibujando contornos dorados sobre los rostros de los presentes, mientras la transformación se asentaba como una verdad ineludible. Ethan, aún en su despacho, observaba la escena a través de la pantalla de su computadora, sintiendo que cada dato revelado era una puñalada a su orgullo y a la imagen del poder que tanto había cultivado. La intensidad del momento lo embargaba, y en su mente se dibujaban dos futuros posibles: uno en el que se aferraba a lo que conocía y otro en el que se sumergía en la revolución que Sophie había iniciado. La tensión en la sala era tan densa que cada latido del corazón se percibía como un eco de la transformación que se avecinaba. La dualidad entre el miedo y la esperanza, entre el poder establecido y la audacia de lo nuevo, se entrelazaba en una sinfonía de sensaciones que inundaba cada rincón del edificio. Los sonidos, las luces, los aromas y hasta la textura de cada superficie parecían conspirar para subrayar la magnitud del cambio. En ese preciso momento, la estrategia de Sophie dejaba de ser simplemente una idea disruptiva para convertirse en el catalizador de una nueva era en Lancaster Capital. El ambiente estaba impregnado de un magnetismo irresistible, donde cada mirada, cada gesto y cada suspiro se cargaban de significado. La transformación había comenzado y nadie podría detener el avance de la innovación.
La batalla entre la tradición y la modernidad se había convertido en algo inevitable, y en el silencio que siguió a la presentación del informe se vislumbraba un futuro en el que la audacia y la resiliencia se impondrían sobre la rigidez del pasado. En esos instantes, mientras el edificio se sumía en la penumbra del atardecer, el destino de Lancaster Capital parecía sellado. La apuesta por lo desconocido, la valentía de atreverse a cambiar y la fuerza inquebrantable de una idea revolucionaria se alzaban como la nueva bandera de la organización. El poder ya no residía únicamente en aquellos que habían gobernado durante años, sino en la capacidad de reinventarse y abrazar el cambio con una determinación casi poética. Cada sonido, cada aroma y cada textura de ese día quedaban impresos en la memoria colectiva como un recordatorio de que, en la lucha entre la innovación y la tradición, la chispa de la genialidad puede encender la revolución más inesperada. Con la noche acercándose, la transformación de Lancaster Capital se hacía palpable en el ambiente y cada persona presente sentía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. La noche había caído sobre Lancaster Capital, y en medio del resplandor intermitente de las luces urbanas, el edificio se transformaba en un escenario de confrontación inminente. Todo había convergido en ese instante decisivo, cuando las tensiones acumuladas durante días alcanzaban su punto álgido. En la sala de juntas, las conversaciones habían cesado, dejando paso a un silencio expectante y casi sepulcral. El ambiente vibraba con una intensidad casi palpable, donde cada latido parecía marcar el compás de un destino irrevocable. Sophie, con el rostro iluminado por la tenue luz de los monitores y la inconfundible determinación en sus ojos, se encontraba en el centro de aquella tormenta. La joven había llegado a este punto después de una travesía llena de desafíos. Cada entrega, cada susurro en los pasillos había sido una pieza en el rompecabezas que la conducía a ese momento crucial. Frente a ella, un grupo de ejecutivos la observaba con una mezcla de incredulidad y admiración, mientras las cifras y proyecciones en las pantallas parecían testificar la veracidad de su revolucionaria propuesta. La atmósfera estaba cargada de una energía incontrolable, en la que la tensión emocional se fundía con la presión de lo inminente. Ethan, desde su despacho, seguía la escena a través de la pantalla. Su rostro reflejaba un conflicto interno que iba más allá del simple cálculo financiero. El orgullo, la ira y una inesperada fascinación se mezclaban en sus ojos mientras presenciaba el clímax de lo que había comenzado como una amenaza a su autoridad. La estrategia de Sophie había logrado lo imposible: poner en jaque las estructuras de un imperio que había sido construido sobre años de tradición y rigidez. Ahora, en ese preciso instante, cada palabra, cada cifra resonaba como un desafío, directo a su control. El clímax se materializó cuando, de improviso, Sophie tomó la palabra. Su voz, a la vez firme y cargada de una emotividad que desbordaba sus propias expectativas, se alzó por encima del murmullo tenso de los presentes. Con una claridad casi ensordecedora, expuso los detalles de su plan, entrelazando la lógica fría de los números con una pasión que parecía encender cada rincón de la sala. La luz de los proyectores resaltaba cada matiz de su expresión, cada gesto medido que subrayaba la importancia de sus palabras. El eco de su discurso se mezclaba con el zumbido distante de la ciudad, creando una sinfonía que anunciaba el cambio inminente. A medida que las palabras de Sophie iban cayendo, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Los ejecutivos intercambiaban miradas, y en algunos se notaba el pálido rostro de quienes comprendían que estaban al borde de un abismo,
mientras otros mostraban una esperanza renovada ante la posibilidad de una transformación real. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando un gráfico en la pantalla reveló un crecimiento inesperado, una ruptura de los patrones que habían definido la empresa durante décadas. Los números bailaban, desafiando toda lógica tradicional, y cada cifra parecía ser un golpe certero a la vieja estructura. En ese preciso instante, el murmullo colectivo se transformó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido rítmico de los latidos y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. La tensión era casi insoportable, y el destino de Lancaster Capital pendía de un hilo. Sophie, con la mirada fija en el futuro, se convirtió en el epicentro de un cambio irreversible, y en sus palabras se encerraba la promesa de un renacimiento que amenazaría con derrumbar las barreras del poder establecido. El clímax de la noche había llegado, y el verdadero enfrentamiento entre la innovación y la tradición se libraba en cada palabra y en cada silencio, con una fuerza que dejaría una marca imborrable en la historia. La tensión que había dominado Lancaster Capital durante días comenzó a disiparse lentamente, como la niebla al amanecer, dejando entrever la claridad de un nuevo horizonte. La prueba piloto había arrojado resultados que nadie podía ignorar, y el ambiente en la sala de juntas se había transformado de un torbellino de dudas a un escenario cargado de expectación y determinación. Los rostros, antes tensos y rígidos, se suavizaban mientras se asimilaba la magnitud del cambio que se avecinaba. Era el preludio de una revolución interna que desafiaba toda la estructura tradicional. Ethan, aún absorto en sus propios pensamientos, se encontraba en su despacho, con la mirada fija en el monitor, donde los datos mostraban una progresión ascendente innegable. El estrépito del pasado, de los rigores de la vieja guardia, se había ido disipando en un silencio casi reverente. Sentía en lo más profundo de su ser que había llegado el momento de admitir que, a pesar de su resistencia inicial, la propuesta de Sophie no solo era viable, sino esencial para la reinvención de su imperio. La mezcla de ira, orgullo y, sobre todo, una innegable admiración por la audacia de la joven lo impulsaba a replantear sus convicciones. Cada cifra, cada proyección resonaba en su mente como una invitación a abrazar el cambio en lugar de temerlo. En una sala privada, alejada del bullicio general, se reunieron los directivos clave para discutir el futuro inmediato de Lancaster Capital. Las luces cálidas y tenues creaban una atmósfera de intimidad y reflexión, en la que las palabras fluían con honestidad y a veces con un toque de melancolía por el fin de una era. Allí se compartían recuerdos de glorias pasadas y se debatían las posibilidades que se abrían con la nueva estrategia. Los murmullos se transformaban en acuerdos silenciosos. La resistencia se desvanecía ante la ineludible evidencia del progreso. La transformación no era solo numérica, sino también humana, pues cada ejecutivo comenzaba a ver en Sophie no solo una revolucionaria estratega, sino el símbolo de una visión que trascendía los límites tradicionales. Mientras tanto, Sophie, lejos del centro de poder, vivía su día a día con una serenidad que contrastaba con la vorágine del cambio. Cada entrega que realizaba, cada paso que daba por los pasillos, estaba impregnado de la convicción de que su esfuerzo no había sido en vano. En su modesto entorno, la brisa de la tarde traía consigo el aroma a tierra húmeda y el murmullo de una ciudad en constante movimiento, recordándole que el cambio se daba también en los lugares más humildes. La satisfacción de haber marcado la diferencia se mezclaba con la cautela de un futuro incierto, pero la determinación brillaba en su mirada como un faro en la oscuridad. El clímax de la transformación se manifestó en un acto simbólico.
Ethan, con un gesto cargado de humildad y coraje, se presentó ante los empleados y directivos, reconociendo públicamente el valor de la propuesta y abriendo la puerta a una nueva era de colaboración. Ese instante colmado de emoción y redención dejó en el aire la promesa de que el poder no reside en la rigidez del control, sino en la capacidad de reinventarse y en la valentía de reconocer que el talento puede provenir de los lugares más insospechados. Con la resolución de ese acto, Lancaster Capital dio un paso decisivo hacia el futuro. El cambio se asentaba no solo en cifras y estadísticas, sino en la transformación de corazones y mentes. El eco de la transformación resonaría en cada rincón, recordando a todos que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de aprender, adaptarse y, sobre todo, en la audacia de atreverse a soñar. El sol se deslizaba suavemente por el horizonte, teñiendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, mientras Lancaster Capital se preparaba para cerrar un ciclo de transformación profunda. Las sombras del pasado se disipaban ante la luz de un nuevo amanecer, y en el vestíbulo principal del edificio se respiraba una calma casi palpable, como si cada rincón hubiera absorbido las intensas emociones de los días anteriores. Las conversaciones que alguna vez estuvieron marcadas por el escepticismo y la rigidez, ahora se vestían de un tono reflexivo y esperanzador, dando paso a un diálogo sincero sobre el valor del cambio y la audacia de reinventarse. Ethan, en una escena cargada de humildad y determinación, se encontraba frente a un grupo de empleados y directivos reunidos en un amplio salón, donde la luz natural se mezclaba con la calidez de las lámparas cuidadosamente elegidas. Con la voz firme, pero llena de una vulnerabilidad que pocos habían presenciado, relató el recorrido que lo había llevado desde la arrogancia de un imperio inflexible hasta la aceptación de un nuevo paradigma, donde el talento y la innovación emergían desde los lugares más insospechados. Cada palabra parecía resonar en el ambiente, y el silencio de la audiencia se transformó en un eco de reconocimiento y gratitud. El contraste entre su pasado y el presente se hacía evidente en cada gesto, en cada pausa, mientras la sala se convertía en un santuario de redención y transformación. Por su parte, Sophie se mostraba serena y radiante, consciente de que el camino recorrido no había sido fácil, pero seguro de que cada obstáculo superado la había fortalecido. En una breve intervención, su mirada se posó en los rostros, atentos, y expresó con una mezcla de emoción y determinación que el cambio no se limita a cifras o estrategias, sino que se nutre de la capacidad de soñar en grande y de ver más allá de lo evidente. Su voz, cálida y llena de convicción, invitaba a cada persona a abrazar sus propios desafíos y a descubrir en ellos la semilla de una nueva oportunidad. La atmósfera se impregnó de un sentimiento colectivo de esperanza, como si el simple acto de compartir esas palabras hubiera abierto una puerta hacia un futuro más inclusivo y colaborativo. El ambiente estaba cargado de elementos sensoriales que reforzaban la carga emocional del momento: el suave murmullo del viento, el sutil aroma de flores frescas que decoraban el vestíbulo, y la textura aterciopelada de las cortinas que ondeaban, al compás de la brisa, evocaban un estado de calma y renovación. Cada detalle se volvía un símbolo de la metamorfosis vivida, recordando a todos que el poder del cambio radica en la capacidad de transformar no solo estructuras, sino también corazones. La reunión concluyó con una invitación a la reflexión. ¿Qué legado desean dejar? Esa pregunta, lanzada al aire como un desafío íntimo y colectivo, quedó suspendida en el ambiente, incitando a cada individuo a cuestionarse sus propias limitaciones y a proyectarse hacia un futuro en el que la innovación y la empatía fueran la base del poder.
Mientras los asistentes se dispersaban lentamente, la sensación de haber sido partícipes de algo trascendental se aferraba en el aire, dejando la promesa de que cada día sería una nueva oportunidad para construir un mañana más justo y luminoso. La brisa nocturna acariciaba las aceras de la ciudad, mientras Lancaster Capital experimentaba una transformación que iba mucho más allá de las paredes de su imponente edificio. Con el paso de los meses, el cambio se hizo tangible no solo en las cifras, sino en la esencia misma de la organización. La empresa, que había sido símbolo de poder inamovible, ahora era un referente de innovación y colaboración, y su historia era recordada como el punto de inflexión que redefinió el concepto de liderazgo. Ethan y Sophie, dos figuras que en un principio parecían pertenecer a mundos opuestos, se habían convertido en la fuerza motriz de esta nueva era. La imagen de Ethan, que antaño se mostraba frío y distante, se había suavizado con el tiempo, revelando un hombre que había aprendido a escuchar y a valorar el talento emergente sin prejuicios. Por otro lado, Sophie, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de audacia y visión, ahora se destacaba no solo como estratega, sino como inspiración para aquellos que soñaban en grande a pesar de las adversidades. Juntos, su alianza simbolizaba la fusión entre experiencia y frescura, tradición e innovación, y demostraba que el verdadero éxito reside en la capacidad de reinventarse constantemente. En el transcurso de esta nueva etapa, se implementaron cambios profundos en la estructura corporativa. Las antiguas jerarquías fueron replanteadas y se instauró una cultura de diálogo y apertura, donde cada idea era evaluada sin importar su origen. Las salas de reuniones se transformaron en espacios creativos, iluminados por luz natural y decorados con obras de artistas emergentes que simbolizaban el renacer de la compañía. El ambiente, cargado del aroma a café recién molido y el sutil eco de risas y conversaciones sinceras, era un reflejo de la filosofía renovada que ahora impregnaba cada rincón. La transformación también se hizo notar en la comunidad que rodeaba a Lancaster Capital. Los clientes y socios, impresionados por la capacidad de adaptación y la proyección de la empresa, comenzaron a percibirla como un ente vivo, capaz de evolucionar y anticipar las necesidades del mercado. Se organizaban encuentros y foros donde la innovación y la ética empresarial eran los temas centrales, generando un ambiente de aprendizaje mutuo y crecimiento colectivo. Cada evento era una muestra palpable de la metamorfosis, y los testimonios de quienes habían experimentado el cambio se esparcían como una contagiosa ola de esperanza. En un gesto simbólico que marcó el cierre de aquella etapa y el comienzo de otra, se organizó una ceremonia en el vestíbulo principal del edificio. Bajo un cielo estrellado y acompañado del suave murmullo de la ciudad, Ethan y Sophie subieron al escenario para compartir su visión del futuro. Con palabras que resonaban en cada corazón presente, reafirmaron el compromiso de seguir impulsando la innovación, de aprender de los errores y de trabajar codo a codo con cada miembro del equipo para forjar un camino de progreso y justicia. La emoción se palpaba en el aire, mezclándose con el aroma a flores nocturnas y la cálida luz de las velas que decoraban el recinto. La velada culminó con una ovación colectiva, un símbolo de gratitud hacia aquellos que se atrevieron a soñar y a romper las barreras del pasado. En ese instante, Lancaster Capital dejó de ser una mera corporación para transformarse en un faro de cambio y resiliencia. El epílogo de esta historia no era el final, sino el inicio de una nueva narrativa en la que cada día representaba una oportunidad para reconstruir y reinventar el futuro. Y así,
Bajo el manto de la noche se selló el legado de un cambio profundo que trascendería el tiempo y dejaría una huella imborrable en el mundo empresarial y en los corazones de todos los que formaron parte de esta extraordinaria transformación.